tal? ¿Cómo están? Hoy hablaremos del ciclo cardíaco de forma fácil y concisa. Para aprenderlo, simplemente necesitas saber 4 cosas. 1. El nombre de cada fase y qué indica ese nombre. 2. Cómo está la presión en las aurículas, en los ventrículos y en las arterias. Es decir, cómo se encuentra la presión de las aurículas con respecto a la de los ventrículos y la de los ventrículos con respecto a las arterias. 3. Hacia dónde fluye la sangre. Y 4. Cómo se encuentran las válvulas auriculoventriculares y sigmoideas, si están abiertas o si están cerradas. Yo soy Juliana Parisi, esto es Mentes Médicas, así que comencemos. El ciclo cardíaco se compone de una serie de sucesos fisiológicos que se dan desde el comienzo de un latido hasta el comienzo del siguiente. Lo más impresionante es que todo esto sucede en menos de un segundo, sucede en 0.8 segundos exactamente. El ciclo cardíaco se divide en 2 fases. Tenemos la sístole y tenemos a la diástole. La sístole es el periodo de contracción del corazón en donde se bombea la sangre hacia el organismo. Y entre las fases que componen la sístole contamos con la contracción isovolumétrica y la eyección. Luego tenemos a la diástole, que es el periodo de relajación que permite al corazón recibir sangre. Y tenemos a la fase de relajación isovolumétrica, al llenado pasivo y al llenado activo. Vamos a comenzar el ciclo con las aurículas completamente llenas de sangre. Como las aurículas van a estar completamente llenas de sangre, eso quiere decir que la presión de las aurículas va a superar a la presión de los ventrículos, por lo que las válvulas auriculoventriculares se van a abrir. Las válvulas auriculoventriculares se abren y fluye la sangre desde las aurículas hacia los ventrículos. Y va a ser un flujo que es pasivo, porque es gracias al gradiente de presión. La sangre va de mayor a menor presión y es por eso que esta fase se llama fase de llenado pasivo. Aquí se produce el llenado del 80% del ventrículo. Entonces tenemos que la presión en las aurículas es mayor a la presión de los ventrículos, se produce la apertura de las válvulas auriculoventriculares, están cerradas las válvulas sigmoideas, la sangre fluye de aurículas a ventrículos y se produce el llenado del 80% del ventrículo. Seguimos con la fase de llenado activo o también llamado sístole auricular, porque es ahí donde las aurículas se contraen para pasar la sangre que quedó en ella. La sangre pasa y entonces llena el 20% que faltaba, llena el 20% del ventrículo. Y entonces vemos que es un llenado que es activo, porque es gracias a la sístole auricular. La sangre pasa de las aurículas a los ventrículos de forma activa. Entonces vemos presión de las aurículas mayor a la de los ventrículos debido a esa sístole auricular. Vemos que las válvulas auriculoventriculares se encuentran abiertas, lógico, para permitir el paso de sangre. Válvulas sigmoideas cerradas y se produce el 20% del llenado del ventrículo. Seguimos con contracción isovolumétrica. En la contracción isovolumétrica vemos que los ventrículos están completamente cargados de sangre. ¿Y cuánta va a ser esa sangre? Es de 120 mililitros y eso quiere decir el volumen telediastólico. El volumen telediastólico se refiere al volumen que está al final de la diástole. Hasta aquí llega la diástole y luego comienza la sístole. Y entonces el volumen que contienen los ventrículos es de 120 mililitros. En ese momento, la presión de los ventrículos supera a la presión de las aurículas. La presión de los ventrículos es mayor a la presión de las aurículas y por eso es que las válvulas auriculoventriculares se cierran. Y no es que se cierran y ya, no, es que cuando se cierran producen un sonido, que es el primer ruido cardíaco llamado R1. Si quieres saber más de sonidos, más de ruidos cardíacos, te recomiendo que veas este video de ruidos que hice, de ruidos cardíacos, para que sigas aprendiendo. Ahora, lo que dije, las válvulas auriculoventriculares cerradas. Las válvulas sigmoideas también están cerradas y es por eso que esta fase es isovolumétrica.
Iso quiere decir igual, volumétrica quiere decir volumen. Entonces el volumen es igual, el volumen se mantiene constante porque todas las válvulas están cerradas y el volumen no tiene hacia dónde ir. Por eso el volumen siempre va a ser el mismo. Y el término contracción es porque los ventrículos se empiezan ligeramente a contraer. No tanto, pero sí se empiezan a contraer. Cuando se contraen de verdad es en esta fase, en la fase de eyección. Aquí el ventrículo se contrae completamente y lo que hace es que la presión de los ventrículos supera a la presión de las arterias, lo que hace que las válvulas sigmoideas se abran debido a la mayor presión de los ventrículos y la sangre sea bombeada hacia el resto del organismo. Y entonces, ¿qué vamos a ver aquí? Que las válvulas sigmoideas van a estar abiertas, lo que va a permitir el paso de sangre. Pero ¿cuánta sangre es la que va a pasar? La cantidad de sangre que va a pasar es de 70 mililitros, lo que quiere decir el volumen sistólico. El volumen sistólico es la cantidad de sangre que eyecta el corazón en cada latido. ¿Y es de cuánto? 70 mililitros. Entonces vemos presión en los ventrículos mayor que la presión en las arterias, lo cual origina en la apertura de las válvulas sigmoideas, las válvulas auriculoventriculares cerradas porque no queremos que fluya la sangre hacia las aurículas y la sangre entonces fluye hacia las arterias y es un volumen de ¿cuánto? De 70 mililitros. Vamos con la fase de relajación isovolumétrica. En la relajación lo que hace el corazón es relajarse para prepararse para recibir sangre. Y vemos que la mayor cantidad de sangre la contienen las arterias. Las arterias van a estar repletas de sangre, lo que va a hacer que la presión de las arterias sea mayor a la presión de los ventrículos, por lo que la sangre va a intentar regresar al corazón, porque la sangre va de mayor a menor presión. Pero no va a poder, porque hay algo que impide eso, y eso es las válvulas sigmoideas. Cuando la sangre intenta devolverse hacia los ventrículos, las válvulas sigmoideas se cierran, porque ellas son como bolsitas. Y ese cierre es lo que produce el segundo ruido cardíaco, o también conocido como R2. Entonces vamos a cerrar las válvulas aquí y listo. Las válvulas sigmoideas entonces se encuentran cerradas, las válvulas auriculoventriculares también, y es por eso el nombre de isovolumétrica. ¿Por qué? Porque el volumen se mantiene constante, porque no se va a desplazar hacia ningún lado. Si se dan cuenta, cada vez que dice isovolumétrica es que se produce el cierre de una válvula y que eso produce un ruido cardíaco.